Un ejercicio que yo hacía la pasada temporada para poder comparar lo que estaba pasando en la actualidad con el Barcelona, pues era básicamente hacer una comparativa con la jornada anterior. Por ejemplo, y esto lo hacía yo la pasada temporada. Por ejemplo, estamos en la jornada 30, pues yo comparaba cómo estaba el Barça en la 30ª jornada, pero de la temporada anterior. Y hacía este ejercicio para darnos cuenta de una especie de mejora del Barça. Pero claro, dejé de hacerlo porque el equipo empezó a descender el nivel competitivo, porque íbamos a ganar la liga, etcétera. Entonces, por una parte eso, y por otra parte porque si yo de por sí ya tardo un día, pues digamos que haciendo la review post partido, por otra parte sacando la revisión arbitral, porque tristemente tengo que hacer revisiones arbitrales porque en esta liga pues pasa lo que pasa, y por otra parte para comparar puntos pues me echaría 3 videos prácticamente de un poco de lo mismo, y entre esto y todo, pues lo demás sería para comentar simplemente atentados mediáticos o otra cosa, pues no podría hablar. Sí, entonces es realmente triste porque entonces yo por ende casi no puedo hablar de fútbol, y entonces lo dejé de hacer para poder digamos que liberar esa plaza, poder comentar más temas de fútbol o de atentados mediáticos o lo que sea. Entonces lo dejé de hacer. Sin embargo, aprovechando que estamos en la 12ª jornada y es precisamente esta la última jornada de la temporada 2021-2022 sin Xavi, pues quiero comentar y quiero volver a hacer ese ejercicio de comparación. Yo como tal estoy consciente de que Koeman, por ejemplo, no fue destituido en la 10ª jornada de la liga. No fue destituido en la 12ª jornada. Fue destituido en la 10ª jornada, y en esas 2 jornadas más estuvo Sergi Barjuan, quien era el entrenador del Barça B. Yo no voy a decir que Sergi es responsable de esos resultados, que es cuando nos terminan remontando ya el Celta de Vigo, que hemos ganado 3-0, después nos remontan. Entonces no voy a decir yo que es algo pues que da igual, es algo que importa mucho, pero sí considero que eso se lo podemos recriminar a Koeman, porque a ver, realmente su herencia, Sergi en 2 semanas no va a hacer magia. Entonces, tomando en cuenta eso, en 12 jornadas podríamos comparar cómo estaba el Barça antes y cómo está el Barça ahorita, comparando lo mismo pero anteriormente. Y podemos ver que el Barça, evidentemente, tristemente, ha dado un descenso respecto a la pasada temporada. Pero respecto a la temporada donde estaba Koeman, podemos ver que tiene 10 puntos de ventaja. 10 puntos de ventaja, evidentemente, las estadísticas pues son las que son. Y siempre he dicho que las estadísticas se tienen que interpretar. Las estadísticas sí engañan y sí pueden mentir si no las interpretas de la manera correcta. Entonces siempre se tienen que poner en contexto, y siempre que por ejemplo te quieren o bien manipular o sacarte de contexto, lo que se hace es que se termina borrando pues el contexto en el que fue todo esto, para que no te des cuenta de cuáles son los problemillas con los que ibas antes y cuáles son los que tienes ahora. Los problemas que tenemos ahora evidentemente es un tema de descenso. Estos 2 últimos partidos han sido horribles, tanto con el Shakhtar, la Real Sociedad, etcétera. Pero en esa temporada 2021-2022 pues podíamos ver que era exactamente igual, pero todos los días, todas las jornadas, y por supuesto no ganábamos ni por asomo. ¿Por qué? Pues porque claramente estábamos peor trabajados tácticamente. Entonces digamos que ahora la actitud pues evidentemente ya dije que es mala, pero aún así pues por a tirón de calidad de que estamos bien trabajados como equipo y que los jugadores poco a poco empiezan a entender la idea, pues podemos sacar esto adelante. Pero en ese entonces no, porque estábamos mal trabajados. Hubo partidos como por ejemplo el del Granada, que fue en el Camp Nou, y me acuerdo que Koeman llegó a poner a Araujo y a Piqué, los 2 centrales, de 9 y empezar a meterle centros a ver qué sale. Al minuto, no sé en qué partido era, no sé si habrá sido ese mismo, pero hubo un momento en el que minuto 35, una cosa así, o sea, ni siquiera cercanos al final del partido, y pone a calentar a Luuk de Jong, claramente para ponerse a meterle centros. Hubo muchos partidos que fueron terribles, por ejemplo en Champions, el que tuvimos contra el Bayern, de la ida en el Camp Nou, donde nos meten 3. Lo que podemos ver nosotros es que era un Bayern
Evidentemente la herencia de Flick, Nagelsmann empezando, el mejor equipo del mundo con todos los respetos al Manchester City, y el Barça ni siquiera salió a competir, directamente salió a tirar el autobusazo. Se vio que Koeman desde el principio les dijo que fueran a tirar el autobusazo, que hicieran un planteamiento defensivo, etcétera. Llegó a meter la línea de 3. Con el Benfica exactamente lo mismo, salimos con una línea de 3, salimos con Piqué, Araujo y Eric García, y cabe aclarar que Eric García sí es un buen central, pero tristemente parecía peor de lo que era, por una cuestión muy simple, y es que está un equipo mal trabajado, y por ende los errores defensivos. Koeman llegó a decir que lo ponía los 3 centrales para, tapar las carencias defensivas, cuando realmente esos errores tú no los vas a tapar metiendo un tercer central. Tú esos errores solo los puedes corregir, pues ahora sí que trabajando bien, porque son errores de sistema, de que no dominas los partidos. Entonces puso línea de 5, otra vez 3 centrales, etcétera. Y aparte de eso llegó a poner a Pedri lesionado, que hay que recordar que llegó de los Juegos Olímpicos, tuvo unas 2-3 semanas de vacaciones, regresó, empezó a jugarlo todo, no sé en qué partido se lesionó, creo que fue en el anterior al del Benfica, y a partir de allí, Koeman por la razón que sea lo puso otra vez lesionado. En ese mismo partido también otra cosa que sucedió es que cambió, creo que a Busquets, a Piqué y a Sergi Roberto, demostrando que, pero antes del final del primer tiempo, demostrando que él intenta una cosa, ve que claramente no funciona, y rápido dar bandazos, hacer los cambios, a ver si sale. Evidentemente no salió y nos metieron otros 3, y así constantemente, llegó a ser todo el tiempo. El equipo estaba metido en una dinámica muy negativa, porque era una dinámica negativa, y cuando tú estás en una dinámica negativa peligras absolutamente todo, incluyendo hasta la categoría, independientemente de tu calidad. ¿Por qué? Pues porque veíamos a un Barça bueno, a un Barça claramente de una alta calidad, muy buenos jugadores, etcétera, pero veías que están en dinámica negativa, es decir, en una situación así, fallas pases que normalmente no fallarías. No en una situación buena, normal. Empiezas a fallar goles que normalmente no fallarías. Pierdes partidos que normalmente no perderías. Y lo que sucede ante esto es que los rivales ven tu debilidad, empiezan a acrecentarse ante ti, y por supuesto, pues cuando llegan contigo, llegan con, pues esto les está metiendo mano cualquiera, y así empatamos también contra el Cádiz 0-0. Nos ganó el Rayo Vallecano. Creo que el único bueno fue el primer partido, que era contra la Real Sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tuvimos una cantidad de problemas terribles. Era empate, que sabían a derrotas, empate, derrota, y como lo podemos ver, pues el Barça prácticamente hasta que fue destituido Koeman, hasta que antes de que llega Xavi, llegó con una racha de últimos 5 partidos, 2 empatados, 2 perdidos, 4 partidos no ganados de 5, y esto evidentemente pues es un problema, porque un entrenador en una situación así, evidentemente está mal, y no es realmente reconstruirse, es construirse, porque no hay ninguna base trabajada. Xavi cuando llegó dijo algo en plan que los jugadores no conocían el juego de posición, y que realmente sorprendían el Barça, demostraron que con Koeman no lo trabajaban. Pjanic llegó a dar su testimonio donde dijo que cuando llegó al Barça se sorprendió porque cuando vio los entrenamientos se sorprendió porque era muy poco tiempo, y que pues que eran entrenamientos sin intensidad, y se acostumbró a no preparar los partidos. Sí, el mismo Pjanic, que Koeman dijo que Koeman se tenía algo personal contra él, etcétera. El mismo Koeman que también despreciaba a sus jugadores, pese a que tenía jugadores muy muy buenos. Evidentemente una plantilla peor que esta, pero una plantilla muy buena, con Piqué, Busquets, Jordi Alba, Ter Stegen, De Jong, Pedri, Gavi, Araujo, Dembélé, Ansu Fati. O sea, no es la misma plantilla, pero sí es muy parecida. De esta plantilla él tuvo a Ter Stegen, él tuvo a De Jong, a Pedri, a Gavi, a Sergi Roberto. También tuvo, ya no lo tenemos, pero antes teníamos a Dembélé, y Koeman también pudo contar con él y no le sacó prácticamente ningún rendimiento. Y así prácticamente con cualquier jugador. También tuvo a Sergi Roberto, rindió peor. Ya no estaba Busquets y Jordi Alba, pero la temporada pasada sí, y él los tenía y también rindieron peor. Entonces no es pretexto realmente el decir la plantilla, la diferencia es por cómo se trabajó. Xavi llegó y apenas llegar puso las normas de conducta y empezó a poner orden, empezó a trabajar, empezó a contar la cantera, y a partir de allí pues fuimos a mejor en todos los sentidos.
Viendo todo lo que sucedió, el Barça evidentemente está en una mala situación, pero con Xavi pudo ir para arriba, y el Barça con Xavi logró meterse en Champions, y un año después, ya cuando logró completar su primera temporada completa, es decir, apenas la pasada de hace algunos meses, pudo meterse en la Champions League prácticamente con comodidad, pudo ganar la Liga, pudo ganar la Supercopa de España, llegó a semifinales de Copa. Hizo un arranque que aquí, como comento, no estoy haciendo esta comparativa de ahorita. Yo hacía estas comparativas en la temporada pasada, y haciendo estas comparativas veíamos que a unas 20 y tantas jornadas, o sea, no iniciando el campeonato, más allá de la primera vuelta, el Barça de Xavi, hubo momentos en los que a un número determinado de jornadas después de la segunda vuelta, comparado con los Barças de los tripletes de 2009 y 2015, es decir, de la temporada 2008, 2009 y 2014, 2015, el Barça llevaba más puntos en liga que aquellos Barças de triplete. Y esto evidentemente no lo comentaron en Sport, en Mundo Deportivo, porque ya sabemos que estos señores son lo que son, y tampoco en RACU, Cataluña Radio, ni nada. Entonces, es lo que sucedió, y es como estaba el Barça de Xavi, haciendo 50 puntos en la primera vuelta, que yo no recuerdo desde cuando no hacíamos 50 puntos. Éramos líderes después de no sé cuántos meses, años sin poder ser líderes. Empezamos a recobrar prestigio, a recobrar puntos. Y evidentemente esto es muy positivo, porque se volvió a hablar del Barça para la pelea por la liga. Y eso que nos robaron muchos puntos, y al mismo tiempo nos relajamos ya cuando ganamos la liga. Entonces lo que sucedió a consecuencia de esto es que ganamos, y por ende pues perdimos bastante puntos, y entre que nos robaron, pues digamos que no pudimos, pero íbamos prácticamente a batir el récord de la liga de Mourinho y de la de Tito Vilanova, ¿no? Esa temporada, que es la que más puntos hemos hecho, que 100. Entonces hemos logrado los puntos, y aún así hicimos 89 puntos y estuvimos a nada. En la Champions League claramente nos sacó en la fase de grupos, pero competimos muy bien contra el Bayern, no en la vuelta, porque ya sabemos que estábamos eliminados. En la vuelta, en la ida, perdón, en las dos, ida y vuelta contra el Inter, y competimos muy bien contra el Manchester City. Pues bueno, un amistoso, pero se jugó muy en serio y compitió muy bien el Barça. Al Atlético le metimos 4 en esa misma temporada con donde llegó Xavi. Al Madrid también le metimos 4 esa misma temporada. Al Napoli de Spalletti también. Unos 2-3 meses cuando llegó Xavi, pues ya estábamos más o menos como por febrero, marzo, metiéndole 4 a todo el mundo. 4 a los Osasuna, 4 al Madrid, 4 al Atlético, al Napoli, 4 por aquí, 4 por allá, etc. Entonces, esto lo que nos demuestra es que todo lo que estoy comentando aquí es la mejora que ha tenido el equipo con Xavi. Y este es el contexto de los puntos. Por esto digo que se le tiene que dar un contexto a todos estos puntos. Porque, por ejemplo, si no estuviéramos bloqueados y hubiéramos fichado muchos jugadores, pero estuviéramos mal trabajados tácticamente, jugando como ahorita, pero simplemente sacamos los partidos a tirón de calidad, evidentemente sí sería un positivo que tuviéramos esta cantidad de puntos. Pero claramente estamos haciéndolo con buenos jugadores que no están rindiendo ni por asomo como debían de rendir. Y por ende no estaríamos sacando ni la mitad del rendimiento. Entonces, pese a que tuviésemos esos puntos, sería malo, pero no. El contexto es que sí, tenemos buenos jugadores, no fichando todos los que quería Xavi, como Bernardo Silva, como Kimmich, pero sí hemos fichado buenos jugadores, y al mismo tiempo es trabajando bien el equipo. Estos últimos partidos sacándolos adelante, pues porque el equipo puso intensidad ya al último tramo del partido, pero no lo hizo en el resto del partido por el tema de actitud. Entonces lo que nos está demostrando este contexto, estas estadísticas, es que el Barça con Xavi sí ha mejorado y ha dado un gran saltón de calidad. Y si tú a esto le sumas que el Barça fue el 241 en gasto, que literalmente gastó más clubes colombianos, argentinos, clubes que ni siquiera son europeos, clubes de Arabia, clubes europeos evidentemente, que hasta el Barça B pudo gastar más dinero, pues todo lo que te puedes dar cuenta es que el Barça, tomando en cuenta el bloqueo, de dónde venía y todo, pues ha hecho un gran trabajo. Sí, han hecho una gran plantilla en base a cedidos, los que han venido gratis, trabajar la cantera, y tenemos una de las mejores plantillas del mundo. Sí, y tenemos una de las mejores plantillas del mundo porque lo hemos sabido trabajar. Y al traer esta plantilla podemos decir que esto es algo prácticamente de muchísimo mérito. Y esto es así, y esto es lo que no se comenta del Barça.
Yo no voy a decir que yo no soy de los que cree que tú cuánto gastas, pues cuánto estás obligado a ganar. Porque tú te puedes gastar 500,000 millones de euros en una temporada y aún así tener a los mejores 11, 20 jugadores del mundo, pero aún así no le puedes exigir a alguien, sea Guardiola o sea Luis Enrique o Flick o quien tú quieras, no les puedes exigir ganar absolutamente todo. ¿Por qué? Pues por una cuestión muy sencilla, y es que por mucho que tú tengas los mejores jugadores, si no tienen tiempo conociéndose y trabajando tu idea, no se conocen y no van a poder hacer un buen trabajo, porque no tienen química, no se conocen. Es una cuestión ya de que hay una cuestión de que necesitan tiempo y paciencia para empezar a hacer las cosas bien, y como no las han como simplemente gastaste, pues son un cúmulo ahí de superestrellas que no se conocen. Entonces yo no soy de los que cree que pues cuánto gastas cuando estás obligado a ganar. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que hemos gastado poco. Tema de bloqueo económico, solo hemos podido fichar bien dos mercados, el de enero 2022 y verano 2022 con las palancas, y a partir de ahí enero 2023 bloqueados, este mercado de verano 2023 bloqueados, el próximo vamos a estar bloqueados, y creo que hasta el de verano 2024 vamos a estar ya saneados totalmente. Entonces lo que quiere decir es que en un contexto de bloqueo, en un contexto así, hemos maniobrado bien y ya hemos armado una de las mejores plantillas del mundo, y eso que podemos mejorarla todavía más, y por supuesto trabajando el equipo va a mejorar más, si es que los jugadores ponen actitud y no se cargan a Xavi, por supuesto. Entonces esto es el contexto de cómo estábamos hace 2 años en la 12ª jornada, una jornada antes de que llegara Xavi, y cómo estamos ahora, 2 años después, con Xavi también. Pero es en esa misma jornada 12, pero repito, con Xavi. Es la diferencia de cómo estamos. Y esto es lo que no se comenta. Xavi hace unos cuantos días, no sé cuántos, acaba de cumplir 2 años como entrenador. Y hay que recordar que Xavi cuando llegó fue en parón de selecciones y pues ya no pudo hacer prácticamente nada. Entrenó ahí con un poco del equipo del Barça B, los que no eran internacionales, empezaron a llegar los demás y se conocieron, etcétera. Pero eso es lo que sucedió con el Barça. Y eso es lo que nosotros pudimos ver, y vimos una mejora gradual hasta que llegamos a la situación de hoy. Y hay que recordar que entre toda la broma, el Barça, pues pese a que tiene estos problemas de actitud, apenas lleva 2 derrotas en todo el torneo, en todo sentido. Es el único equipo, creo que de las grandes ligas europeas, que todavía sigue invicto. Entonces pues yo creo que es de reconocer y de tomar perspectiva y de tomar nota y de cómo está el Barça de Xavi en crisis, que supera prácticamente al Barça antes de Xavi. No porque yo quiera comparar con Koeman, sino porque el Barça de Koeman es el Barça antes de Xavi, el Barça pre-Xavi. Entonces el Barça pre-Xavi y el Barça ahora con Xavi, ya se ve una mejora, que este Barça con todo y pues crisis lo supera, pero de lejísimos. Esta es la estructura que nosotros estamos buscando, y esto es lo que nosotros queremos para poder salir adelante y volver a lo alto como equipo. Esto evidentemente no se comenta, nadie está comentando que cumplió 2 años, nadie comenta que cómo estábamos hace 2 años a estas mismas instancias, porque repito, ya sabemos que prensa ya son lo que son y no podemos hacer nada. Estas son las comparaciones, y esta es la manera en la que tenemos que siempre que comparar, haciendo retrospectivas, comparativas y viendo pues cómo estábamos. Y claramente estamos en una situación muchísimo mejor, y por ende tenemos que reforzar una vez más el pensamiento de que Xavi no es el problema, Xavi es la solución, y si se tienen que ir alguien son los jugadores en caso de que no pongan actitud. Mientras no quieran romper este código de vestuario de no saques los trapos sucios al sol y no quieran señalar responsables, pues es lo que hay. Pero vamos a ver este próximo partido si podemos darle la vuelta. Nos toca contra el Alavés y vamos a ver si podemos darle la vuelta ya a la tortilla. No me interesa tanto el resultado, sino en cuanto a actitud, qué podemos hacer. Y aún así, entre toda la broma, pues estamos a 2 del Madrid y creo que solo a 4 del liderato. Entonces pues al final el Barça está en una muy buena situación, pese a la crisis estamos muchísimo mejor. Yo no me quiero ni imaginar cómo estaremos dentro de otros 2 años, seguramente con unos cuantos títulos en la bolsa y seguramente ya viendo para la Champions League. Pero sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, en mi canal principal, en mi manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.